Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No sé en qué agradable hora del día nos esté escuchando, pero es un nuevo martes y estamos aquí una vez más en su podcast querido, El Aquelarre. Como otras noches, no me encuentro solo. Está ahora enfrente de mí a mi querido colega el Dinamita Café, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? ¿Qué tal? Muy bien. Siempre te digo, un gusto estar aquí contigo, estar grabando. Y sobre todo con esas presentaciones, ¿no? Son la onda. Además, no somos solamente tú y yo esta vez. Así es, amigo. El día de hoy estamos acompañados. Así es, está con nosotros el maestro Jesús Estrada, que nos va a venir a hablar acerca de una parte de la psicología que, pues, no a todos nos gusta, no a todos nos es motivante, pero que tiene una base muy importante. Es un tema, a mí me llama la atención. Y creo que sí es un punto de quiebre de lo que ahora conocemos como psicología. Perfecto. Sin más preámbulo, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenido aquí a La Aquelarre. Bueno, pues encantado de estar aquí con ustedes compartiendo estos conceptos, estos conocimientos de la psicología para que nos ayude a nosotros y a todo el público a tener un concepto más amplio, más certero y pues más ilustrativo de lo que es la psicología y que les ayude a poder tener este bagaje de conocimientos sobre la psicología y que les ayude en su concepción de esta ciencia y en su trabajo pues ya profesional. Perfecto, pues antes que nada, Alejandro, léete el currículum del maestro Jesús. Claro que sí, nuestro invitado es el maestro Jesús Estrada. Él es licenciado de la carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es maestro en Ciencias de la Educación, egresado de la Universidad del Valle de México y ha sido profesor del SIX Unidad Santo Tomás por 19 años, amigo. A 19 es 19 años. Un tramote. Así es, 19 años que nos ha estado compartiendo, hablando principalmente al respecto de la sensopercepción, el pensamiento, el lenguaje y el aprendizaje. Perfecto, no, pues trae con queso las quesadillas acá, usted Jesús, de verdad que sí. Sin mayor preámbulo, ya estamos a 3 de terminar la temporada, el capítulo, ya es el capítulo 20, a poquito nada de terminar la primera temporada, la parte científica de la psicología, la conducta. Pues, adelante, a ver, ¿con qué partimos? Bueno, pues antes que nada, les quiero compartir que históricamente la psicología siempre se ha tenido el concepto de psicología desde la época de los griegos. Ya se consideraba la psicología. Ya estaba presente. Ya estaba presente. Sin embargo, no estaba presente como una ciencia. Okay. Siempre cuando se hablaba de psicología, se caía en dos áreas. Una, podría ser el área de la filosofía, okay, si tratábamos de explicar el comportamiento con cuestiones, por ejemplo, como el alma, o podía caer en el ámbito de la medicina, de la fisiología, si se trataba de explicar la conducta
desde el punto de vista fisiológico, neurológico. O sea, como todo, como muy biologicista. Como muy biologicista. Ah, ok. Y así se explicaba la conducta. Sin embargo, en estos dos aspectos todavía no era la psicología considerada pues como una ciencia. Era lo que se le llama una disciplina filosófica. El ser humano, cuando trata de despejar dudas, comienza pues por medio del razonamiento, de la deducción, de la intuición. Un poco empírico. De manera empírica y, digamos, filosófica. Ok. A sacar deducciones de lo que sea. Pero cuando estos temas no tienen un método científico, son una disciplina filosófica. Como ahorita tenemos la ética, la estética, la filosofía de las religiones, la teología. Okay. Entonces, sí son conceptos dignos de tomar en cuenta y de seguir estudiando, pero todas estas no se pueden considerar como ciencia, sino como disciplinas filosóficas. Y así en este sentido estaba la psicología. Okay. ¿Cuándo es cuando la psicología puede constituirse ya como una ciencia? Cuando ya es factible de tener una manera de ser medible, de ser bajo este concepto de la filosofía positivista. Ahí voy a hacer un paréntesis. ¿A qué se refiere con positivismo? Bueno, el positivismo viene siendo esta parte de los científicos que solamente van a creer en lo que se puede demostrar, en lo que se puede medir y en lo que se puede comprobar. Ah, okay. Ahí sería este concepto del positivismo. Es que no se vaya a confundir con que hay que echarle ganas y no, tiene que ver con otra cosa. De que hay que ser positivos. Así es. No. Sí. Okay. No, eso no es. Bien, entonces aquí, ya en 1850, 50 y tantos, existen dos investigadores que son Fechner y Weber, que hacen estudios de la sensopercepción sobre el peso y cómo diferenciar los pesos, por ejemplo, entre una mano y otra mano, etcétera. Y por ahí sacaron la ley de Weber para la diferenciación de peso. Y bueno, comenzaron ya a hacer estos pininos de hacer estos procesos psicológicos de una manera medibles, como en este caso sería el proceso psicológico de la percepción. Pero no es sino hasta 1879 que Wilhelm Wundt, en su laboratorio de la Universidad de Leipzig, Alemania, crea el primer laboratorio dedicado a las investigaciones psicológicas. A este laboratorio le llamó Instituto de Psicología Experimental. Y entonces con esto ya se le acredita a la psicología como ciencia. Estos procesos psicológicos son lo que vendría siendo un poco la parte del lenguaje. Del lenguaje, la memoria, la atención, las sensaciones de la vista, del sentido, del gusto. Del gusto, exacto. Hay experimentos donde se le pide a un sujeto que memorice unas palabras y pasado un tiempo se le preguntan las palabras para saber cuántas palabras recuerda con relación al tiempo que ha transcurrido, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, la memorización de palabras, si la persona memoriza más palabras que tienen sentido o si memoriza más palabras con palabras que no tienen sentido. ¿Sí? Por ejemplo, aquí este programa tiene un nombre muy particular. Claro, que a lo mejor no toda la gente lo puede recordar por lo peculiar del nombre, ¿no? Entonces, en cambio, si le hubieran puesto los gorditos. ¿Qué nos está queriendo decir? No, porque aquí no todos son negritos, ¿verdad? Pero no todos son gorditos, perdón. Ajá. Pero, por ejemplo, si se ponen los gorditos, todo mundo se aprende el nombre del programa, ¿no? Entonces ahí
Entonces les faltó estudiar a Wilhelm Wundt para tener ahí el tip del nombre. Ajá. Pero en fin, entre broma y broma estamos aquí comentando, pero es real, pues, ¿no? Sí, no, sí, es cierto. Entonces aquí, Wilhelm Wundt no le puso a esta primera escuela ya científica, se le llamó estructuralismo. Él no le puso el nombre, sino los demás decían, bueno, está estudiando percepción de la vista, percepción del tacto, memoria, lenguaje. Pues está estudiando estructuras. Entonces le puse, y aparte en ese tiempo existía la medicina que estudiaba esto del sistema óseo, el sistema muscular, el sistema circulatorio. Entonces por eso existía mucho, digamos, como la tendencia a dividir los estudios en estas, digamos, como estructuras, ¿no? Okay. En la medicina y bueno, aquí en la psicología también. Entonces, por eso le llamaron estructuralismo. Estructuralismo. Ajá. Entonces, posteriormente, hay unos, sobre todo encabezados por Wilhelm James, que Wilhelm Wundt era alemán. Okay. Entonces, William James, él, era norteamericano. Sí. Que previamente se había dado una vuelta ya por Europa, okay, pues para ver ahí cómo trabajaba Wundt, y en fin, empezó echar un ojillo echar un ojo por allá. Regresa a Estados Unidos, y entonces dice, bueno, aquí lo que vamos a tener que considerar como algo importante es cómo funcionan las estructuras, y cómo este funcionamiento de estructuras pueden llevar a una mejor vida al sujeto. Y entonces él funda lo que es otra escuela científica de la psicología, que sería la segunda escuela, que viene siendo el funcionalismo. Uh-huh. O sea, James ya busca una aplicabilidad en la funcionalidad de las personas. Wundt lo único que hizo fue descubrir cómo funcionan las estructuras. ¿Cómo se da? Sí. Ok. Y este hombre, aparte de que sí busca efectivamente, como tú dices, cómo va a funcionar mejor el ser humano en la realidad, también busca el decir, estas estructuras están bien, pero lo que es importante es ver cómo funcionan estas estructuras y cómo se entrelazan también las estructuras y cómo le van a ayudar finalmente a funcionar al sujeto. Entonces a esto se le llama funcionalismo. Aquí el funcionalismo también toma mucho en cuenta la teoría de la evolución. Entonces incluso él también dice que por ejemplo, que los procesos de inteligencia o que la persona inteligente va a poder tener una mejor función en la sociedad con la gente, digamos, menos inteligente. Okay. Ahora, ya yo he analizado y yo a título personal. A título personal, yo diría lo siguiente, efectivamente. Aquí el problema es que muchas veces la gente podemos ser muy inteligentes, pero una cosa es que tengamos inteligencia y otra cosa es que usemos la inteligencia. Okay. Entonces, para ser funcionales en la realidad, esa inteligencia poquita o mucha que tenemos que explotarla y aplicarla para hacer cosas inteligentes. Okay. Entonces, con esto podemos ya ser más cautos en lo que hablamos, porque lo que hablamos nos puede generar un problema, digamos, con la sociedad. Entonces aquí esto es muy interesante. Se tiene una inteligencia que el ser humano ha desarrollado a través de la evolución, okay, pero lo importante también es cómo vamos a aplicar esa inteligencia. Ahora, aquí ya el funcionalismo, William James, ya va a aceptar trabajar, mientras el estructuralismo nada más trabajaba con adultos normales, porque pues, les pedía que la introspección, ¿verdad? Que dijeran qué pensaban, etcétera, o qué sentían, o qué veían, o dime las palabras que te aprendiste, etcétera. Tenían que introyectar para poder dar eso, ¿verdad? Aquí el William James dice, no, también podemos trabajar, por ejemplo, con personas con deficiencia mental o con inteligencias disminuidas, precisamente para sacar la diferencia que hay
entre los inteligentes normales o superiores con inteligencias disminuidas, por ejemplo, ¿no? Ok. Y entonces él ya opta por trabajar también con personas no necesariamente normales, intelectualmente hablando, ¿no? Sino también con personas disminuidas. Y también ya comienza con la idea de trabajar con animales en sus experimentos. Y luego, posteriormente de ellos, por ahí, bueno, el funcionalismo funciona ahí por 1890 y tantos, ¿verdad? Ya cerca del siglo XX. Y ahí viene digamos, una partecita, como que va a servir de pie a la siguiente escuela, que es el conductismo. Okay. Esta partecita sería la psicología rusa. La psicología rusa, pero esto sería, lo dejaríamos nada más para que todos estén pendientes de otro capítulo, porque este es un capítulo muy interesante y muy amplio, donde hablaríamos exclusivamente de puro aprendizaje, donde allá en Rusia, Iván Petrovich Pavlov, íntimo amigo mío, estaba haciendo unos estudios en el sistema digestivo. Sí, con los perritos. Con los perritos, ¿no? Entonces, pero bueno, él obviamente tenía a estudiantes doctorantes, ¿verdad? Que estaban estudiando el doctorado y eso. Y era pues a los que traía de achichincles. Y les dice, toma, llévale. Les puso unas cánulas a los perritos para que segregaran saliva y segregaran ciertos gástricos, jugos gástricos, ¿no? Ajá. Y medirlos. Entonces, pues sí, la primera vez les llevan a los perritos y miden muy bien las secreciones. Perfecto. Pero ¿qué creen? Que a través del tiempo, cuando llegaban ya ellos con la comida, pues ya el perrito ya había secretado los jugos y saliva. Y ya van con Pavlov y ya no podemos seguir nuestro estudio porque pues ya está salivado antes de que les demos la comida. Entonces Pavlov ahí es donde comienza a estudiar por qué hay la secreción antes de que vean la comida. Y bueno, ya esto lo dejaremos para otro capítulo para que todos se queden picados y no. Sí, yo sí me quedé picado. Y no nos pierdas. Pues es la antesala del estímulo y la respuesta, ¿no? Entonces ya después hace ya estudios que ya después ya veremos, ¿verdad? Y entonces descubre el condicionamiento clásico, que es parte de la explicación del aprendizaje. Ok. Bien, entonces partiendo de ahí, acá en Estados Unidos, allá por 1913, existe un señor que se llama John Watson. Claro. Entonces, todo psicólogo ha escuchado de Watson. Sí, es sí, bueno, se manchó con un niño, ¿verdad? Efectivamente, que el niño Albert. Lo que más conocemos. Exactamente esa crisis histérica que le produjo, porque cuando el niño tomaba un animalito peludo, ¿verdad? Les daba un ruido muy fuerte, muy agresivo, y entonces el niño, pues después hasta se alejaba del animalito peludo, ¿verdad? Aunque se le acercara el animalito, porque sabía que si había contacto había ruido, ¿no? Y bueno, efectivamente, pero ni modo, son héroes de la ciencia. Niño Albert, todos te adoramos por... Gracias a ti. Gracias a ti. Nació la ciencia. Un besote a donde estés. Ojalá sí, no haya un animalito peludo, ¿no? No, ya después sí quisieron hacer el contracondicionamiento, pero la mamá dijo, no, ya me llevó yo antes de que le hagan otra cosa y se lo llevó. Sí. Y ya no supimos qué pasó con el niño, ¿verdad? Sí. Después se contracondicionó solito, si hubo una extinción, o si no. Siguió todo, o si todavía siguió. Pero bueno, en fin, entonces Watson, él estudia que en lugar de dar primero el estímulo y registrar la respuesta, haciendo la aclaración que en el condicionamiento clásico de Pavlov, la respuesta son exclusivamente los que se estudian son respuestas fisiológicas. O sea, no de conducta, no conductuales, sino fisiológicas. Todo es decir, lo que el cuerpecito va... Salivación, sudoración,
frecuencia cardíaca, la pupila si se hace chiquita o grande, o sea, todo eso es lo que son los estímulos, o las respuestas más bien, que estudia el condicionamiento clásico. Ok. En tanto, el condicionamiento operante, que ahora sí es lo que ya se conoce como conductismo, pero nace también gracias a estas propuestas que hizo de aprendizaje Pavlov. Si no, pues no hubiera estado canijo, ¿no? Sí. Entonces, lo que hace Watson, crean los conductistas un paradigma que se le llama la triple contingencia, donde hay primero la presencia de un estímulo antecedente y después viene una respuesta. Pero después se le aplica al sujeto un estímulo consecuente. Entonces, por eso es triple contingencia. Estímulo antecedente, respuesta, estímulo consecuente. Ok. Y va a depender del estímulo consecuente que esta respuesta se modifique. Entonces, esta respuesta puede incrementar, puede decrementar, se puede extinguir o incluso se puede moldear la conducta. Una conducta que no existe, puedes hacer que en un sujeto exista. Vamos, es como a nosotros cuando nosotros, ninguno de los tres que estamos aquí, sabíamos leer y escribir. Ok. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Que nos moldearon una conducta de aprender a leer y escribir. Una vez establecida esa conducta, aunque nos dejaron nos daban a la mejor, sin duda, nos daban algunos estímulos gratificantes cuando lo hacíamos bien. Sacaste 10. Y nos daban algunos, y la estrellita en la frente, ¿no? Los sellitos y toda la... Con la salivita de la maestra, ¿no? Y te pegaban el COVID y demás, pero tú feliz te ibas a tu casa con esa... Hasta hay una canción de Chabelo, ¿no? Sí. Eso. Sí, que me puso un rayón y que la estrellita y que mi mamá le gustó el rayón que me puso y que no sé qué. Exactamente. Okay. Bueno, así como tenían esos estímulos gratificantes por hacer bien las cosas, pues también había, y sobre todo en la época, pues digamos que ahí me tocó ser niño y anterior a mí, pues estaban los estímulos aversivos, ¿no? Por estar escribiendo con la mano izquierda, tómala un reglazo en los dedos, ¿no? Entonces, obviamente, esos eran estímulos castigantes, aversivos, que te decrementaban una conducta, ¿no? De escribir, por ejemplo, con la mano izquierda, ¿no? Entonces, esto, pues por toda esta aplicación, se formó en nosotros, nos moldearon la conducta de saber aprender a leer y escribir. Y esa conducta, por ejemplo, ya no se ha extinguido. Okay. Hay conductas que sí, si las dejas de practicar, se extinguen. Pero, por ejemplo, como esta, no se extingue. También porque estamos muy reforzados, porque a fuerza necesitamos siempre la idea de leer y escribir. Exacto, sí. Ves, anteriormente los libros, el periódico, y actualmente, pues, todo el internet y todo esto que tenemos, ¿no? Entonces todo eso se refuerza. Y ahora, ¿cuándo es cuando en un momento dado sí puede haber un retroceso en esto de la lectoescritura? Pues, por ejemplo, sí hay un retroceso en los niños que son deficientes mentales. Pueden aprender algo y al rato que se regresaron de vacaciones ya no se acuerdan. Okay. ¿Sí? En ellos. O en la otra que puede haber algún accidente vascular en la cabeza, ¿no? Algún derrame cerebral, en fin. Un golpe. Y entonces con eso también puede ser que después ya no sepas cómo se escribe o cómo se leen las cosas, ¿no? Ok. Pero bueno, esta sería la situación. El caso es de que el conductismo, pues se va regresando en sí a la teoría, va el conductismo a estudiar toda la conducta. Cómo la incrementamos, cómo la decrementamos, etcétera. Pero únicamente aquí el conductismo no acepta nada de introspecciones. ¿Es la palabra correcta? Sí. Ya no. Nada más. Por eso tiene la posibilidad de trabajar con animales en el laboratorio. Claro. Porque a la Rita, oye, ¿cómo sentiste? No le pregunta eso. O sea, simplemente, si le da una descarga eléctrica, no le pregunta si le dolió o si fue muy fuerte y le baja, no. Solo simplemente cómo reacciona. Se observó que dejó de palanquear.
Entonces sabemos que dando un estímulo, y ahora sí, el experimentador incluso le puede variar la intensidad del estímulo de la descarguita eléctrica y ver, pues con tanta descarga eléctrica, digamos, tuvieron que hacer 10 ensayos para que decrementara su conducta. Pero si le aumento la descarga a tanto, pues aún con uno solo es suficiente para que se elimine la conducta. Entonces todo eso, como ustedes se pueden dar cuenta, estamos ya muy interesante porque podemos medir, evaluar, controlar todo esto de la conducta. Okay. Entonces, si doy estímulos demasiado severos, pues la conducta va a decrementar de volada. Si doy estímulos menos severos, pues pueden ser que se decremente, digamos, de manera diferente, ¿no? O hay, por ejemplo, programas, porque de aquí surgieron también con esto tan sencillito de los estímulos y las respuestas, estímulos aversivos y estímulos gratificantes, se fueron haciendo programas. Bueno, de aquí ya se deriva toda una amplia gama de cosas, ¿no? Por ejemplo, a los estímulos gratificantes, por ejemplo, en la calle, si la maestra del kinder le dice, oiga, a su niño estimúlelo porque es grosero. La mamá puede pensar que estimularlo significa comprarle un dulce. Okay. Pero no, puede significar darle un manazo cada vez que diga una grosería. Esa es una manera de estimular, ¿no? Okay. Pero entonces ustedes pueden ver cómo aquí es muy interesante porque el bagaje que usamos en el medio social, aunque son los mismos términos, ya cambian de manera diferente, sí, ¿no? Entonces aquí un estímulo puede ser gratificante o puede ser aversivo, sí, o castigante. Entonces aquí, bueno, ya existen otro tipo de cosas, por ejemplo, que vieron que hay el estímulo o el reforzador que le llaman positivo, es porque das algo gratificante. El reforzador negativo, bueno, la característica que tienen los reforzadores es que incrementan la probabilidad de ocurrencia de una respuesta. Okay. ¿Sí? Y el castigo va a decrementar la probabilidad de ocurrencia de una respuesta. Pero entonces, si yo voy a incrementar la probabilidad de ocurrencia de una respuesta, puedo dar un reforzador positivo o un reforzador negativo. Reforzador positivo es cuando das algo. Algo lindo, ¿no? Y esto va a asegurar que incremente la respuesta. Y el reforzador negativo es cuando vas a quitar algo que le gusta al sujeto por no haber realizado la acción. Por ejemplo, en la escuela, o en la vida real. No, porque para mí en la escuela es importante esto que nos mencionas, porque en la escuela a mí me costaba mucho trabajo el diferenciar un reforzador negativo a un castigo. Un castigo. Porque era diferente. Sí, para sí. mí era como los negativos y castigos es como lo mismo, pero justo no, es diferente. Es como dice el reforzador te da algo gratificante para que aumentes la respuesta, y el reforzador negativo no necesariamente como un castigo, sino simplemente quitarte algo que a ti te gusta. ¿No? Te motiva. Pues es como las mamás cuando dicen, como no lavaste los trastes, te voy a quitar 1 hora de jugar en el Xbox. Ajá, exactamente. Ese es un reforzador negativo. Así es. ¿Por qué? Ahora, aquí hay una situación que va a depender de cuál es la conducta objeto. Si tu conducta meta es incrementar que laves los trastes, eso se considera como un reforzador negativo, lo que acaba de decir Saúl. ¿Sí? Porque tu conducta meta es incrementar el que lave los trastes. Si la conducta fuera decrementar, entonces ahí ya estaríamos hablando del castigo. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, como ya dijiste groserías, hoy no vas a jugar Xbox, ahí sí es un castigo, porque ya dijiste groserías, para que decrementes el decir groserías, te quito el Xbox. Entonces, si tú te fijas, en los dos casos se quita el Xbox, pero de acuerdo a la conducta meta,
en uno actúa como castigo, bueno, como reforzador negativo y en otro como castigo. ¿Sí? Sí. Entonces aquí, efectivamente, bueno, el castigo es lo mismo. El castigo positivo es dar un aversivo. Ahora, aquí nada más quiero hacer la diferencia entre lo que es aversivo y punitivo. Okay. Aversivo es cuando es algo que algo te desagrada. Y punitivo es cuando ese algo te castiga físicamente. Okay. Por ejemplo, si yo llego a una fiesta y me dicen, a ver, ponte a bailar. Y me pongo a bailar y bailo muy chistoso, muy feo, como sea, muy gracioso, la gente se burla de mí. Entonces yo voy a sentirme ridículo. Entonces el ridículo es un estímulo aversivo. En cambio, si por bailar feo me dan descargas, estoy en un tapete, me dan un tomatazo. Bueno, me dan un tomatazo o estoy en un tapete que le pueden aplicar descargas eléctricas. Entonces ese, por bailar feo, ahí van las descargas eléctricas o ahí va el tomatazo. Ajá. Ese es un estímulo punitivo. ¿Sí? Ahora sí que uno es el que lastima, que sería el punitivo, y el aversivo es el que me hace sentir incómodo, mal o extraño. Ajá. O sea, los dos son aversivos, obviamente, ¿verdad? Porque si que te da una descarga eléctrica no es... no deja de ser aversivo. Sí, pues sí. Entonces, nada más que en uno, pues, en los dos son aversivos, pero uno no tienes ningún daño, digamos, físico, ¿no? Es el ridículo, ¿qué otra cosa podría ser? Bueno, podría ser, por ejemplo, la calificación reprobatoria. Ajá. ¿Sí? Es aversivo, pero no es punitivo. Sí. Claro, se va a convertir en punitivo cuando llegues a tu casa y tu mamá te dé un zape. Y entonces, ¿cómo es posible? Ajá. Dijiste que habías estudiado. Sí, exactamente. Bueno, entonces aquí estaba en esta parte, bueno, obviamente también los investigadores ya en laboratorio, ¿verdad?, experimentales, tienen también una serie de... de aquí de estos surgieron lo que son los programas de reforzamiento. Okay. Que los programas de reforzamiento manejando estos, digamos, pequeños elementos. Bueno, hay unos más, ¿no? Por ejemplo, que el reforzamiento de conductas diferenciadas. Si yo quiero decrementar que mi perrito ladre cuando llegue el vecino, si le doy un golpe es un castigo, ¿no? Y hasta punitivo. Pero si mejor lo cargo y le hago caricias y ya con eso deja de ladrar, estoy ahí, digamos, decrementando la conducta por reforzamiento diferencial de otras conductas. Con esto hacen programas de reforzamiento, porque también descubrieron que dependiendo del número de reforzadores que tú des, vas a hacer que la conducta tenga un comportamiento. Por ejemplo, nada más un ejemplo rápido. Yo necesito levantar un muro y contrato a un albañil. Okay. Y le voy a decir, mira, aquí este muro va a llevar 10,000 tabiques, ¿no? Te voy a dar $1 por cada tabique que pongas. Un día hizo 200, pues le doy $200. Y así. Entonces, ya cuando terminó el muro, pues terminó sus 10,000 tabiques, $10,000, ¿no? Y lo hizo, ¿qué creen? En 3 días. Pero si este reforzador, en lugar de dárselo, se llama de razón fija, se lo doy por intervalo. O sea, le voy a decir, intervalo es cuando se lo das tomando en cuenta no el número de la acción o de respuesta, sino el tiempo transcurrido. Y le digo, te voy a dar diario $150. Levántate el burro, ¿no? Entonces este señor lo que puede ser es que se va a tomar un buen tiempo para desayunar, va a poner un tabiquito y se va a poner a cantar una canción o a bailar una canción, ¿no? De la Z, en fin, ¿no? Y ahí se la va llevando. Y entonces, oiga, maestro, ya llevamos 3 meses y no acaba, ¿no? Entonces, pues no, porque le estás dando $150 diarios. Ya sabe que entre más tiempo se lleve, pues más le vas a dar. En cambio, cuando fueron peso por tabique, pues sabe que si en 3 días acaba, se lleva $10,000 en 3 días.
y se tarda 3 meses, pues se tarda 3 meses en llevarse los 10,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Que haya un ánimo, digamos, Una motivación. en la modificación de conducta debido a la motivación. En los dos hay motivación, pero Solo la que motivación una es diferente, y entonces vas a actuar de acuerdo a la motivación que te están dando, Ok. ¿no? Entonces, todo esto es muy interesante, porque se pueden hacer estos programas de intervención, por ejemplo, en la industria. Si quieres que la gente llegue temprano, un programa de reforzamiento, ¿no? Nada más que ahí también hay que tener cuidado. Sí, ¿no? Supe yo ya de una empresa que les dijeron, los que lleguen temprano van a tener un bono, ¿no? Y pues, ¿qué creen? Que todo el mundo llegaba temprano. Y Pero, no, el problema no era que llegaran temprano, porque bueno, se les prometió un bono y se les da. No hay problema. ¿de dónde El problema, no, obviamente calcularon y dijeron, bueno, sí les podemos dar el bono, ¿no? El problema no fue ese. El problema fue que llegaba tempranito a las 8 el señor o los señores y se metían al baño, sacaban su kit de rasurarse y ya se ponían a rasurarse ahí en el baño. Y las señoritas, las mujeres, sacaban su kit de belleza y se iban al baño también a maquillar. a maquillarse, ¿no? Entonces empezaban a trabajar pues hasta las 8:30 o 8:45. Entonces, Salió la misma. entonces salió la misma porque las horas laborales pues no se cumplían, porque entonces en eso es lo que hay que tener, digamos, cuidado, ¿no? Entonces aquí, pero bueno, a lo que voy es que los programas de reforzamiento que tú manejes, o lo mismo que se puede manejar en las escuelas, Okay. ¿sí? El que acabe primero va a tener un punto extra. Ya están en el examen. Aquí está. Y el primerito ya sabe que tiene su punto extra, ¿no? Ajá. Y al último ya no se lo voy a recibir, ¿no? Ah, se me entonces- pasaba seguido la vocación. Sí. Entonces estas son nada más ejemplos así muy a grosso modo, No, pero pues son de pero la vida obviamente real, casos de la vida son real. casos de la vida real. Vi precisamente, me mandaron un Face en donde dice el maestro, al último, que están todos así en la pantalla, pero con prendida la pantalla. Entonces el maestro dice, el último que prenda la pantalla va a exponer la clase de mañana. Y luego, pum, 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 se ve como Como palomitas. van apareciendo todos. Y ya dice, no es cierto, nada más era un TikTok. Y entonces, pero vamos, ahí podemos estar viendo cómo puedes estimular, motivar la conducta. Entonces, hasta aquí, pues todo está muy bien. Ok. Pero resulta que, ¿qué creen? Que llega otra propuesta del mismo conductismo, Ok. que ahora se va a llamar, se llama neoconductismo, porque hubo la intervención de un concepto ahí filosófico que se llamó empirismo lógico. El empirismo lógico consiste en que está basado en no empirismo, positivismo lógico. Está basado en la misma corriente científico-positiva, pero con aquellas cosas que no se pueden manipular físicamente. Ok. Por ejemplo, la caída, la fuerza de atracción, La fuerza de gravedad. la fuerza de gravedad. Esa, pues tú no la puedes ver manipular. O sea, simplemente sí sabemos que existe Un objeto que cae. un objeto que cae. Entonces esto se le llamó positivismo lógico. Entonces, quienes aceptan el positivismo lógico como parte del quehacer de la investigación, ya cambian el concepto. Porque ya no es únicamente lo que yo pueda ver, sino aún lo que no puedo ver, pero sé que existe. Y entonces aquí, en el conductismo, o en estos que son neoconductistas, el primero que surgió en esto fue Edward Tolman, el cual él acepta el concepto de mapas mentales. Ok. Entonces estos mapas mentales consistían, lo que él los dedujo que existían era precisamente porque en el laberinto ponía una ratita
en donde en una de las salidas le ponía comida, y la ratita ya siempre iba a eso, ¿no? Sin embargo, le cambia la comida a otra salida, pero se ve que la ratita seguía yéndose por el camino viejo, aunque ya no hubiera comida. Entonces él deduce que en la ratita se formó un mapa mental, que entonces ya sabe por dónde debe de ir para llegar a su comida. Ok. ¿Sí? Y entonces, obviamente, para los conductistas radicales, porque quienes no aceptan y siguen diciendo, dice, no pueden explicar la conducta en términos de eventos internos no observables. A estos se les llaman conductistas radicales, y todavía los hay. Los de huesito colorado. Los de hueso colorado. No, ¿qué? Y todavía los hay, ¿no? Entonces, pero bueno, allá ellos. Y hay otros, ¿verdad?, que caeríamos dentro del conductismo metodológico, así se le llama a esto corriente, digamos, que la conducta se usa para catalogar eventos cognitivos, o sea, usan la conducta para poder evaluar los eventos internos, los eventos que se les llamamos encubiertos. El pensamiento es una conducta, o sea, es una conducta, sigue siendo una conducta, pero está encubierta, entonces no la vemos. Entonces vemos que si este boxeador, el Canelo, empujó a su contrincante, o sea, tú estás viendo la conducta, pero de ahí deduces el pensamiento. Algo le dijo de su jefecita, ¿sí?, al Canelo. Ya después él dijo, es que dijo de mi mamá. Y aquí al mexicano no le puede decir nada de su mamá. Al gringo no le puede decir nada que es un perdedor. Sí le puede decir de la mamá. Sí, allá sí no hay problema. Pero no que es perdedor. ¿Sí se han fijado en las películas que luego dicen eso? Pues esa de Marty McFly, la de eres un gallina. Exacto, eres un miedoso. O sea, en Estados Unidos, según los estudios de el doctor Rogelio Díaz Guerrero, que ahí se los recomiendo para que compren el libro de Psicología de Mexicano. Ese es una lectura obligada para todos los mexicanos, porque eso nos da, nos explica por qué somos como somos y también qué cosas debemos de tener cuidado para poder mejorar nuestro comportamiento, ¿no? Y entonces por eso al Canelo, bueno, como ya después dijo que porque le dijo de su mamá, ¿no? Que aparte, pues bueno, te pueden decir y que te diga, ¿no? Pero pues para él, por esta cultura mexicana, entonces nosotros vimos cómo lo aventó 2 metros. Entonces, cómo lo avienta, entonces tú ahí puedes deducir el pensamiento que tenía. O sea, tenía un pensamiento de enojo, evidentemente. Entonces digamos, el conductista radical dice, empujó con tantos centímetros de fuerza tanta fuerza, tantos kilos de fuerza por centímetro cuadrado, y fue a dar 2 metros, ¿no? Ese sería el conductista radical. O sea, no es que se enojó, yo no sé si se enojó, yo nada más sé que lo aventó, punto. Hasta ahí. Y el conductista metodológico, sí, él sí reconoce esa conducta como una expresión de la conducta encubierta, que es el pensamiento, ¿sí? Okay. Entonces, este conductista metodológico dice, la conducta se usa para catalogar eventos cognitivos y fisiológicos que tienen lugar en el interior del organismo. Okay. Entonces ahora con esto, pues se abre también una gama de abanico de investigaciones dentro del conductismo. Entonces ahí empiezan a existir, por ejemplo, teorías ya como esta técnica de desensibilización sistemática para trabajar las fobias. Las fobias son miedos irracionales. Entonces esta técnica pues toma en cuenta el condicionamiento que hay por el cual tienes aversión a ese evento, ¿verdad? Y te va por medio del pensamiento, va haciendo que te imaginas o te imagines que te acercas a ese evento fóbico, pero mediante una técnica de relajación, hasta que puedes acercarte al evento fóbico
sintiéndote relajado. Okay. Obviamente se llama desensibilización sistemática, porque lo vas haciendo por aproximaciones sucesivas. Primero, si le tienes fobia a una araña, bueno, primero es imaginarte la araña, después te la enseñan en fotografías, después te pueden enseñar una araña ya real, pero en una botella, y así hasta que realmente si después puedes tener un acercamiento, o bueno, no la imprudencia de tomar una araña, ¿verdad? Pero sí que tengas ya cerca una araña y no sientas fobia, ¿no? Entonces, esta técnica, por ejemplo, se basa ya en técnicas conductistas y con elementos del conductismo, ¿sí? Okay. Igual la terapia racional emotiva también está basada ya en esto. Y en la clínica, pues obviamente también tiene, pero ya en la clínica normalmente no te vas a encontrar a un conductista puro. No se podría. Bueno, antes sí se trabajaba, como que nada más era, pues mira, Quiero dejar de fumar. ¿Quieres dejar de fumar? Por ejemplo, tenemos ahí la técnica de explosión. ¿En qué consiste? Te doy 5 cajetillas y no te dejo de ir aquí hasta que te acabes todas. Ok. O ya guacares, ¿no? Ya. Lo que ocurra primero, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que fumas y ya es tan aversivo que no vuelves a fumar. Técnicas, o sea, sí hay técnicas conductistas para la clínica, para modificar conductas, Okay. ¿sí? Pero estarías muy limitado si nada más utilizas lo conductual. Entonces ahora, normalmente un psicólogo clínico conductista va a ser cognitivo-conductual. Entonces va a tratar de identificar, por ejemplo, si tienes pensamientos mágicos. El psicólogo cognitivo-conductual va a trabajar, por ejemplo, en los pensamientos. Si hay pensamientos irracionales, o si hay pensamientos mágicos, como decimos, o si o modificar los pensamientos, de pensamientos, digamos, que no te llevan a nada, a pensamientos que sí te pueden llevar al éxito. Por eso yo también, pero eso lo digo a título personal, yo sí estoy de acuerdo con la teoría, la terapia humanista, donde manejan filósofos, que a mi manera de ver lo que te hacen los filósofos es simple y sencillamente que te están estructurando el pensamiento. Y esto vas a tener ya un pensamiento diferente, que en consecuencia vas a actuar. Y vas a cambiar tu conducta, y vas a cambiar también tu entorno, porque fíjense que aquí hay una situación muy importante. La conducta que nosotros tenemos va a ser estímulo para los demás. Okay. Entonces por ejemplo, si hay un borrachito y dice, oigan, es que yo propongo que aquí para la colonia hagamos tal caso, nadie lo pela, pues está borracho ¿no? Ajá. Entonces, si es otra actitud que él tiene, dicen, oye, puede ser que tenga razón, es lógico su pensamiento, etcétera. Entonces le van a hacer caso. Entonces, la conducta que uno tiene es la que va a hacer a la vez un estímulo evocador de la conducta de los demás. Okay. Entonces, por eso ahí es tan interesante y tan apasionante esta parte de la psicología. Totalmente. Híjole, ¿no? Así es, ¿no? Pues realmente es muy poco tiempo para un montón de información. Como primer brochazo estuvo excelente, ¿no? Creo que nos va a faltar, claro que tienes que venir a otros capítulos, sí, a seguirnos hablando. Cuando ustedes quieran, aquí estaré. Perfecto, pues, ¿algo que quieras concluir? Pues nada más quiero agradecerles a ustedes dos que han tenido esta idea brillante de hacer este programa, que he estado siguiendo las cápsulas que han sacado, y creo que son muy ilustrativas y ayudan a la sociedad. Entonces es algo que es loable, plausible, que ustedes como psicólogos estén aportando, estén teniendo una función social para, pues, mejoramiento de todos, ¿no?
Entonces, pues nada más espero, ¿verdad?, que todos los que nos escuchan, pues también tomen nota de este programa y de todos los demás, porque realmente sí ayudan a encauzar una mejor, mejores condiciones para nosotros mismos vivir mejor, ¿no? Entonces los felicito y pues yo estaré aquí encantado cuando sea necesario estar aquí. Perfecto. Muchísimas gracias, pues. Alejandro, échate las redes. Claro que sí. Estamos en varias plataformas de podcast, sobre todo en Spotify. Google Podcast. Ahí estamos en Instagram, en Facebook y YouTube como el Aquelarre Podcast. Ahí síganos, comenten, denle me gusta, compartan, para que, pues, como dice Jesús, llegue esto a más personas. A más personas, es correcto. Y Facebook, redes sociales o algo. Bueno, tengo, pero yo no sé ni cómo se... Está bien. Cualquier cosa que necesiten. Ya saben que los que ya somos ya estoy, les confieso, casi en el 7º piso. Ok. Tengo 69 años y ustedes saben que todos los que estamos... Sí uso mi Facebook. Ok. Estoy ahí como Jesús Estrada Salas. Ok. Pero pues nada más ahí a ver. Ok, cualquier duda, pregunta que tengan, pues nos la pueden hacer llegar a nuestras redes. Nos aseguraremos de que llegue a Jesús. Y ya nada más como un extra, recuerden seguir, escuchar a través de igual las plataformas de podcast y de YouTube a La Maldita Historia con Oscar Olek. Ya esta semana, ahora sí ya viene, el capítulo de la Segunda Guerra Mundial, va a estar bastante interesante. Chéquenlo, cáiganle, denle todo su amor a los hijos e hijas malditos de la historia. Pues finalmente, qué gusto haber estado aquí, qué gusto compartir. Vamos a cerrar este programa con la frase de la semana. Un fracaso no es siempre un error. Puede ser simplemente lo mejor que se pueda hacer en esas circunstancias. El verdadero error es dejar de intentarlo. Burton Frederick Skinner. Ay. Que tengan excelente noche día. Nos estamos escuchando el próximo martes. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.